Para analizar lo que está pasando en el continente, sobre todo en Chile y en Bolivia, ya está con nosotros Juan Negri, analista político especializado en América Latina. Hola Juan, buenas noches. Buenas noches Juan Pablo, gracias por la invitación. ¿Qué pasa en el continente? Si querés empezamos a analizar por separado Chile y Bolivia. ¿Hay alguna razón que pueda englobar a todo lo que ha pasado en este tumultuoso 2019? Yo diría que lo único que engloba a todos los casos es una tradición latinoamericana que ahora se expande a otros países de manifestarse en la calle, es decir, sociedades en general muy movilizadas. Pero analíticamente me parece que lo que está pasando en Chile, por ejemplo, es distinto a lo que está pasando en Bolivia. O sea, en Chile tenemos una cosa subterránea de muchos años que explota ahora. En Bolivia tenemos un proceso electoral muy sospechado que está generando una crisis de legitimidad del próximo gobierno. O sea, sea quien sea el que gane, va a tener un problema de legitimidad por eso, ¿no? Me parece. Vamos a empezar por Chile. Hace un año y medio, en abril de 2018, publicaste una nota en el diario La Nación con las primeras movilizaciones, las primeras manifestaciones, y te referiste a la trampa de los ingresos medios y te preguntaba si Chile iba a ser el próximo país, después de Brasil y la Argentina, en sufrir esa trampa de los ingresos medios. Primero, explícanos de qué se trata esa trampa y si finalmente Argentina y Chile le dicen, perdón, Argentina y Brasil le dicen a Chile, bienvenido. Sí, efectivamente nosotros ya veníamos viendo, los que seguimos América Latina, ya veníamos viendo que en Chile estaba empezando a haber algunas cosas, es decir, el crecimiento económico estaba ralentizando y empezaba a haber una activación de sectores medios frustrados. La trampa de los ingresos medios, sin ser demasiado académico, sin aburrir demasiado, para ponerlo como en un tuit, es cuando la gobernabilidad afecta el crecimiento económico y el crecimiento económico afecta la gobernabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando un país crece económicamente, paradójicamente lo que pasa es que los sectores empiezan a generar mayor resistencia y empiezan a generar mayor inestabilidad. Se puede generar mayor inestabilidad. O sea, es una cosa rara porque uno imaginaría que luego de un proceso de crecimiento económico vos estás mejor y sin embargo te quejás. O sea, nunca estuviste tan bien como ahora y sin embargo ahora te empezás a quejar, antes no te quejabas tanto. ¿Y por qué te quejás? ¿Porque querés más? ¿Porque la demanda aumenta? ¿Porque ves que el país crece y hay una porción de la torta que no llega? En el caso en genérico de la trampa de los ingresos medios, porque los sectores medios se empoderan más, porque los sectores medios tienen más repertorio de acción que los sectores empobrecidos, los sectores más desacomodados. Entonces, lo que pasa es que tenés más herramientas para influir en el sistema político y sobre todo se crea una ilusión, esto es lo que dice la literatura, se crea una ilusión de que el país es más rico de lo que es. Entonces, lo que yo hacía en ese artículo que vos mencionás es decir, bueno, Argentina y Brasil están en esta situación hace mucho tiempo. Es decir, le pasó a Lula, Argentina hace tiempo que está en una situación en la que no puede pagar lo que toda la sociedad activada reclama, y Chile lo que veíamos era que tradicionalmente era un país muy dócil, es decir, los que conocemos Chile sabemos que en el saber popular, en la cultura popular, el chino es dócil, es de no rebelarse, bajar la cabeza, y sin embargo estamos empezando a ver un montón de movilizaciones, los pingüinos en 2006, los estudiantes universitarios, el transporte, el Transantiago, la educación universitaria, las AFP. Estaba empezando a haber una movilización y lo que veíamos era, yo me preguntaba, bueno, lo que está pasando posiblemente tenga que ver con esto, es decir, hay sectores que quieren más. Y sobre todo, en el caso particular de Chile, lo que hay es una sociedad clasista muy estructurada, donde si bien todos mejoraron su nivel relativo, la desigualdad de ingresos todavía es muy profunda y no hay movilidad social. Entonces los chilenos de clase media lo que ven es, estamos mejor, pero hay gente que estaba pasándola muy bien. Cuando gritan Chile despertó, porque la gota que rebasó el vaso es el aumento del metro, han roto todo el metro que no se podrá usar por los próximos 6 meses, Piñera retrocede con ese aumento que además estaba previsto por ley, no es un decreto suyo, o sea que ya no está ese hecho desencadenante, pero sin embargo las protestas son mayores. ¿Qué significa ese Chile despertó? Bueno, un poco tiene que ver con esto, con la idea de hay tensiones subterráneas, frustraciones, angustias de un sector juvenil, por ejemplo, que no se siente interpelado por la mejora relativa de sus padres, por ejemplo, porque ellos han nacido en democracia, tampoco les viene a la memoria el caso de Pinochet, etcétera. Ya viven en un Chile más próspero, un Chile que efectivamente tiene el PIB per cápita más alto de América Latina, y para ellos la comparación con su pasado no es tan relevante, entonces, como decíamos recién, sectores medios que reclaman más. Y sobre todo también marcar puntualmente que el boleto del metro es una excusa. Es decir, por supuesto es la gota que rebalsa el vaso, pero esto no es sobre el boleto del metro. Esto es un montón de cosas que estaban pasando en Chile, que ya venían empezando a ver algunas señales, que es lo que yo digo en el artículo, y que esto simplemente es la gota que rebalsa el vaso en un contexto de una clase política chilena muy torpe, reacciona muy mal, muy violentamente. Es decir, la primera protesta apuntaba a colarse en el metro. La represión de los carabineros por una protesta que básicamente apuntaba
apuntaba a solamente colarse en el metro, es desproporcionada. Es desproporcionada. Mientras que hay casos de corrupción en Chile que la sociedad siente que no se castigan con la madureza. ¿Crees que puede haber un punto de acuerdo en Chile o este es el principio de un cuestionamiento que trasciende el gobierno de Piñera y vendrá con los próximos presidentes? Creo que es señal de que algo está cambiando, de que hay un actor nuevo en la mesa. Se sentó alguien más en la mesa, se sentó la sociedad civil. A partir de ahora es muy probable, estimo yo, que ese actor esté sentado en la mesa, como está en Argentina, por ejemplo. No creo que haya una impugnación ni al régimen democrático, ni creo que haya infiltrados venezolanos, ni creo que la gente esté manifestando básicamente para que se vaya Piñera necesariamente, o no todos. Ahora, afortunadamente, Piñera sacó el pie del acelerador, ha dicho que estaba en guerra, ¿no? Ahora derogó ese decreto, llamó a la oposición, ahora necesitamos que se pacifique. Sí, incluso admitió problemas, prometió mejoras, se llamó al diálogo. Él sacó el pie del acelerador, ahora necesitamos que esto se calme rápidamente. Yo lo que imagino es que todo se va a calmar, digamos, pero que esto generó un cambio. Si hay, como te dije recién, me parece que la sociedad civil se transformó en un actor que va a ser relevante en la política chilena. Juan, muchísimas gracias por haber venido. Más adelante, aquí en Perspectivas desde Buenos Aires, Emilia Delfino estará en nuestro estudio para traernos la segunda parte de su investigación especial sobre el descubrimiento de asbesto en el metro de Buenos Aires. Luego de la pausa les contamos todos los detalles. Ya regresamos.